Hola a todos y todas, bienvenidos a Más Allá de Leviatán, el podcast de filosofía política, donde estamos haciendo un repaso por algunas de las obras y trabajos más influyentes de la historia del pensamiento político y de las ideologías en general. Hoy seguimos con Hegemonía y Estrategia Socialista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Vamos a ver el capítulo 3, denominado Más allá de la positividad de lo social, antagonismo y hegemonía, pero antes es fundamental hacer un repaso de los contenidos previos. En el capítulo 2, Laclau y Mouffe continúan explorando la genealogía del concepto de hegemonía como una respuesta a las limitaciones del marxismo de la Segunda Internacional, el cual presentaba un doble vacío entre lo determinado, como la estructura económica, y lo indeterminado, como la voluntad y la conciencia. Esta dicotomía para los autores es criticable porque lo indeterminado no tenía una autonomía real dentro del marco marxista clásico, lo que impedía explicar la fragmentación social y la falta de unidad de clase. A partir del concepto lacaniano de sutura, los autores muestran cómo las prácticas hegemónicas intentan cerrar estos vacíos estructurales en el discurso político, pero sin lograr una fijación definitiva, porque lo social es inherentemente inestable y contingente, y el discurso del marxista clásico lo sigue subsumiendo a lo determinado. Históricamente, la noción de hegemonía surge en la socialdemocracia rusa como una respuesta a la incapacidad de la burguesía para liderar la lucha política, obligando al proletariado a asumir un papel dirigente fuera de sus tareas de clase, lo que evidenció la contingencia de las relaciones de clase y la indeterminación de lo social. En la tradición marxista, Gramsci es quien lleva más lejos estas implicancias al vincular la hegemonía con la formación de un bloque histórico, donde la hegemonía no implica solamente dirección política como en Lenin, sino la construcción de una suerte de consenso ideológico transversal. No obstante, su pensamiento conserva todavía un residuo esencialista al seguir anclando la hegemonía en una clase económica fundamental que es el proletariado. Laclau y Mouffe critican esta visión también, sosteniendo que la identidad de clase no es algo dado ni previo, sino un resultado de articulaciones hegemónicas en contextos específicos. De esta manera, los autores rechazan el economicismo marxista, argumentando que la economía no es un ámbito autónomo que genere agentes homogéneos con intereses objetivos, sino que está atravesada por relaciones políticas y luchas sociales. Así, la hegemonía no se limita solo a ser pegamento de una unidad de clase, sino que se convierte en una práctica política contingente que construye identidades colectivas en un espacio de diferencias y múltiples antagonismos. Entonces, la política ya no es solo expresiones de intereses preexistentes, sino un proceso de construcción de significados en constante transformación. La hegemonía surge cuando se abandona la idea de que la sociedad es un todo fijo y ordenado y que en realidad las relaciones sociales son inestables y cambiantes. En este contexto no podemos entender la hegemonía como algo estático, sino como un proceso estratégico que busca articular distintos elementos en una unidad flexible. Así que en lugar de asumir que todo está dado y que las identidades son preexistentes y están conectadas de forma natural, la articulación es un esfuerzo por construir estas conexiones en medio de una realidad fragmentada. Para Laclau y Mouffe, esta idea tiene raíces históricas en el pensamiento romántico alemán que nace de un desencanto con un mundo ordenado y fijo, marcando el paso hacia una visión más dinámica de la sociedad y la identidad, pero también marcado por la nostalgia, ¿no? Esta idea de recuperar la unidad perdida. La generación romántica identificó la fragmentación social como producto de la diferenciación funcional, la división en clases y la burocratización creciente del Estado. La rearticulación de esos fragmentos, según los románticos, podía adoptar dos formas: una unidad artificial, contingente y externa a los fragmentos, o una unidad necesaria en la que los fragmentos y la organización se subsumen dentro de una totalidad, como sería una cosmovisión cristiana tradicional, donde el mundo se ordena en torno a categorías que se desprenden de lo divino. Hegel, como figura central del romanticismo alemán, ilustra esta ambigüedad entre unidad y fragmentación. Su obra combina la aspiración racionalista de abarcar todas las diferencias en una síntesis unificada, con la idea de que dicha síntesis siempre introduce contradicciones en la razón misma. Para Laclau y Mouffe, esta contradicción disuelve la unidad racional, revelando las transiciones históricas como contingentes en lugar de necesarias.
Esto posiciona a Hegel como un precursor de la modernidad, pues rompe con el esencialismo al afirmar que las identidades sociales no son estáticas, sino transitorias y relacionales, lo que abre camino a una concepción articulatoria de lo social. No obstante, Hegel no llega tan lejos, según la Chloe precisamente porque en su pensamiento abundan muchas de estas contradicciones y resabios de visiones organicistas de lo social. El concepto marxista de dialéctica de alguna manera tiene la misma ambigüedad identificada en Hegel. Por un lado, la dialéctica ha sido utilizada para escapar de la fijación lógica y pensar la articulación, pero también le ha dado un carácter necesario y cerrado que contradice su potencial disruptivo. Para ir más allá de esta contradicción es necesario abandonar la concepción de la sociedad como una totalidad estructurada por leyes necesarias y ver lo social como un campo abierto y contingente. La crítica al esencialismo implica rechazar la idea de una relación necesaria de los elementos y afirmar la precariedad de las identidades sociales mismas. La fragmentación no es un estado objetivo, sino una perspectiva construida discursivamente, lo que subraya el carácter práctico y no meramente cognitivo de las articulaciones sociales. La creciente complejidad de las sociedades industriales avanzadas refleja esta tensión entre la proliferación de diferencias y los intentos fallidos de estabilizarlas en una estructura fija. El desarrollo teórico del concepto de articulación requiere dos pasos. En primer lugar, especificar los elementos que entran en la relación articulatoria y, en segundo, definir la especificidad del momento relacional en que la articulación tiene lugar. La Chloe recurren al pensamiento de Althusser para sentar las bases de una teoría más robusta de la articulación. En contraste con la concepción hegeliana de la totalidad, Althusser propone una visión compleja basada en el concepto de sobredeterminación que va a ser muy utilizado por la Chloe. Este concepto alude al carácter simbólico de las relaciones sociales carentes de una literalidad última. La sociedad no tiene una esencia fija, sino que está compuesta por relaciones contingentes, precarias y simbólicamente medianas. Esto significa que nuestras ideas y percepciones sobre el mundo, como las leyes, las normas o los valores culturales, juegan un papel importante en cómo entendemos y vivimos esas relaciones. Por eso, para Althusser no hay una verdad final o un núcleo esencial que explique la sociedad. Todo está en constante cambio, todo está moldeado por diferentes factores y diferentes contextos. Pero el pensamiento de Althusser tiene una contradicción. Por un lado, señala que todo lo social está sobredeterminado, pero al mismo tiempo mantiene una noción de determinación en última instancia por la economía. Esto lo que hace es otorgar a la economía una posición independiente de las relaciones sociales concretas, lo que es reintroducir el esencialismo a su concepción de lo social. Como resultado se genera un dualismo teórico. Mientras la economía se presenta como una instancia fija y determinante, la sobredeterminación queda relegada al campo de la variación secundaria, limitando su potencial de constructivo. De esta manera, Althusser no desarrolla las implicancias radicales de la sobredeterminación, siendo incapaz de conceptualizar relaciones dinámicas o contingentes. El pensamiento de Althusser conserva la economía como determinante en última instancia. Él introduce el concepto de condiciones de existencia para referirse a los elementos externos necesarios para que algo pueda existir y reproducirse, por ejemplo, una relación de producción, como las relaciones capitalistas. Estas condiciones abarcan elementos como las leyes, las instituciones políticas, las estructuras ideológicas y los valores culturales que hacen posible que las relaciones económicas sigan funcionando. Laclau y Mouffe señalan que existe un problema, pues Althusser no logra establecer una relación significativa o dinámica entre los elementos sociales. Por ejemplo, afirmar que ciertas leyes aseguran la propiedad privada, que a su vez permite las relaciones de producción capitalista, es solo una descripción lógica y no explica cómo interactúan realmente estas identidades. El problema es que asegurar las condiciones de existencia no constituye una articulación. Una articulación implicaría analizar cómo estos elementos se conectan, interactúan y afectan mutuamente dentro de un sistema social. Althusser, sin embargo, se queda en un nivel abstracto y no da cuenta de las relaciones reales y concretas que hacen posible estas condiciones. El esquema de Althusser establece un vínculo necesario entre diferentes partes de la sociedad como la economía, la política y la cultura.
Las corrientes críticas posteriores, como las de Balívar, Gilnes o Hirsch, buscaron superar estas limitaciones, pero todas terminaron cayendo en un problema similar. Al rechazar la idea de totalidad como un todo unificado por un principio central, fragmentaron las relaciones sociales en elementos separados y autónomos, como si cada uno existiera por sí mismo. Para la Chloe Mouffe, esto es un esencialismo de los elementos, donde cada elemento, como una institución práctica o agente, se trata como algo fijo y autosuficiente en lugar de parte de un sistema dinámico y relacional. La visión alternativa propuesta por la Chloe Mouffe se basa en la lógica de la sobredeterminación. En este enfoque, la identidad de los elementos sociales no es fija ni autónoma, sino que está constantemente atravesada por relaciones contingentes con otros elementos. Los objetos sociales no se articulan como piezas de un mecanismo cerrado, sino como entidades cuya identidad está constantemente subvertida por su relación con otros objetos. En lugar de una lucha de clases basada en agentes sociales homogéneos y constituidos, se observa una fragmentación de identidades y el surgimiento de nuevas formas de agregación política, lo que refuerza la necesidad de una teoría basada en la contingencia, la relacionalidad y la multiplicidad de lo social. En el enfoque discursivo de la Chloe Mouffe, la articulación va más allá de la conexión de los elementos preexistentes. Implica la transformación de su identidad, lo que refleja su carácter no estático ni inherente. En este contexto, el término discurso va a tener un significado especial. El discurso no se refiere al lenguaje y no se refiere al uso de la palabra. Para la Chloe Mouffe, denota una totalidad estructurada de relaciones diferenciales que dan forma tanto a lo lingüístico como a lo material. En otras palabras, para la Chloe Mouffe, un discurso es una forma de organizar tanto lo que pensamos como lo que hacemos en el mundo. Incluye ideas, prácticas, normas y hasta cosas materiales como leyes, instituciones o roles sociales. Al conectarse entre sí, estos elementos crean significados. El discurso sobre democracia, por poner un ejemplo, no solo está en discursos políticos, sino también en las instituciones, en símbolos como las urnas y acciones como votar. Todo esto forma parte de un sistema de relaciones que da sentido a cómo entendemos y vivimos el concepto de democracia. No existen objetos o prácticas sociales al margen de condiciones discursivas. Todo objeto social es discursivamente constituido porque no tiene un significado inherente fuera de estas relaciones diferenciales donde se articula. Una formación discursiva nunca está cerrada ni permanece rígida en el tiempo. La unidad en la que adquiere sentido es contingente y depende de cómo las diferencias internas se organizan según ciertas condiciones históricas y materiales. Las diferencias dentro de un discurso coherente no se eliminan ni se integran de manera homogénea, permanecen dispersas, pero reguladas por ciertas reglas que les dan coherencia. Además, como estas condiciones cambian en el tiempo, la formación discursiva siempre está abierta a transformaciones, pues las relaciones entre sus elementos pueden ser reorganizadas o resignificadas. Así, este carácter contingente permite que nuevas prácticas articulatorias emerjan. La posición de la Chloe Mouffe es que el discurso es la realidad social en sí misma, en tanto constituye el terreno donde las relaciones sociales adquieren sentido. El discurso tiene una materialidad intrínseca, lo que significa que no es una construcción puramente mental o ideal. Las posiciones diferenciales en el discurso incluyen tanto elementos lingüísticos como materiales. Una viga no es solo un concepto abstracto, su identidad dentro de un discurso depende de su uso y función en una práctica social como la construcción. Esto implica que las estructuras discursivas no pueden separarse de las prácticas materiales en las que se encarnan. El lenguaje es performativo y tiene capacidad para transformar la realidad. Por otro lado, el discurso nunca está completo, lo que deja espacio para que surjan nuevas relaciones y significados. Esto implica que las identidades nunca están totalmente fijas. Siempre hay un exceso que desborda el significado de una identidad que puede contribuir a su transformación a través de otros discursos. Esta apertura hace necesaria la práctica articulatoria que busca fijar significados y establecer relaciones en un contexto siempre cambiante. En este proceso son claves los puntos nodales, porque actúan como anclajes temporales que organizan las relaciones entre los elementos dentro del discurso. Así, las identidades y las relaciones sociales se construyen continuamente mediante procesos simbólicos como el uso de la metáfora.
Por ejemplo, consideremos la metáfora la lucha, vinculada a una narrativa de resistencia, esfuerzo y transformación en la demanda de derechos sociales, como la lucha por más derechos, la lucha por la educación, la lucha por la salud, la lucha contra el patriarcado. Esto desborda la connotación literal de la palabra lucha como combate físico y va más allá creando identidades en torno al uso de esta palabra, al uso del discurso. Para comprender la construcción de las identidades sociales y políticas en un enfoque discursivo, Laclau y Mouffe abordan la categoría del sujeto. Tanto en el racionalismo como en el marxismo, el sujeto ha sido concebido como una entidad fija, unificada y preexistente que actúa como el origen de las relaciones sociales, como una sustancia. Los autores van a cuestionar esta visión y la van a sustituir por un enfoque relacional del sujeto en el que éste no tiene una esencia previa, sino más bien una posición discursiva que se construye dentro del discurso. Ahora bien, Laclau y Mouffe también van a tener mucho cuidado con diluir el sujeto dentro de estructuras discursivas como el lenguaje, pues una separación absoluta entre las posiciones de sujeto llevaría a un esencialismo de los elementos, donde las posiciones individuales se tratarían como entidades autónomas y fijas, impidiendo la articulación de lo social. Por el contrario, las posiciones de sujeto están sobredeterminadas unas por otras dentro de un campo discursivo abierto, lo que implica que ninguna posición logra consolidarse plenamente en un sistema cerrado de diferencias. Este carácter contingente y relacional de las posiciones de sujeto refuerza la idea de que las identidades nunca están completamente fijas. Por entrar un poco más en esta discusión, Laclau y Mouffe analizan categorías como el hombre, la mujer y la clase obrera, que han sido históricamente entendidas de manera esencialista como identidades fijas con características universales. Su enfoque permite interpretaciones rígidas como la alienación, la opresión única o la unidad natural de los intereses de clase. Sin embargo, desde una perspectiva discursiva, estas categorías no son esencias preexistentes, son posiciones construidas y que se articulan en ciertos contextos históricos específicos. Por ejemplo, el hombre ha sido usado para justificar tanto la igualdad como la dominación. La categoría de mujer refleja también una multiplicidad de opresiones localizadas que, aunque diversas, se unifican en un sistema sexogenérico que subordina lo femenino a lo masculino. Y las clases sociales se organizan a través de las relaciones de representación que son, en última instancia, ficciones discursivas. En todos estos casos, las identidades no son homogéneas ni definitivas, sino sobredeterminadas por relaciones históricas y contingentes que permiten su constante rearticulación. Quisiera recapitular un poco lo que hemos visto. La hegemonía surge cuando se abandona la idea de que la sociedad es un todo fijo y ordenado, reconociendo que las relaciones sociales son inestables y se construyen a través de la articulación de distintos elementos. Laclau y Mouffe proponen que la sociedad es un campo abierto de significados en disputa, donde las prácticas políticas buscan establecer temporalmente ciertos sentidos y jerarquías. Esto implica que ni las clases sociales ni otras identidades tienen una esencia fija, sino que se configuran a partir de relaciones históricas y discursivas. La hegemonía no es solo una lucha por el poder, sino un proceso de construcción de sentido en un espacio siempre cambiante. La hegemonía entendida de esta manera está ligada directamente a la construcción discursiva de la sociedad y del sujeto, porque al rechazar la idea de que las identidades sociales están determinadas por estructuras fijas, el discurso, como fuente de la articulación política, configura las posiciones del sujeto. El discurso no es entonces un simple reflejo del mundo, sino un espacio donde se construyen y disputan significados, organizando la realidad social. Así, las identidades no existen de manera previa o esencial, sino que emergen a través de relaciones de discurso que las constituyen de forma contingente. La hegemonía es el proceso mediante el cual ciertos discursos buscan fijar significados y establecer articulaciones entre demandas y sujetos en este espacio social contingente, lo que implica que la política es un proceso de construcción de subjetividades, donde los actores sociales son configurados en la misma práctica discursiva y hegemónica. La representación entonces siempre es una construcción discursiva, sujeta a la sobredeterminación y la contingencia. La práctica articulatoria dentro del campo de la representación busca hegemonizar demandas concretas y construir una unidad discursiva que nunca es completamente estable ni fija.
Tanto la representación política como la identidad del sujeto son procesos abiertos y inestables. Las categorías del sujeto no pueden entenderse ni como una unidad trascendental ni como una mera dispersión de posiciones. El sujeto está penetrado por la misma incompletitud y polisemia que caracteriza a cualquier identidad discursiva, lo que significa que las posiciones de sujeto no pueden consolidarse nunca en un sistema cerrado, pero tampoco existen como entidades separadas. Se relacionan a través de los procesos de sobredeterminación, permitiendo su articulación hegemónica. La subjetividad es un espacio de precariedad y apertura, donde el juego entre necesidad y contingencia permite la construcción de significados y relaciones sociales en transformación. Toda identidad es inestable y está sujeta a redefinirse constantemente porque no es posible fijar significados de manera absoluta. Sin embargo, la Chloe Mouffe va más allá de esto y se preguntan si existen experiencias en las que no solo se perciba este constante desplazamiento de significados, sino que además sea evidente la imposibilidad misma de estabilizar cualquier diferencia u objetividad. Esta experiencia límite se manifiesta en el antagonismo, que es para la Chloe Mouffe no tan solo un conflicto entre posiciones opuestas, sino también una disrupción que muestra que toda identidad es precaria y que la sociedad, como totalidad cerrada, es una imposibilidad. En un antagonismo, la presencia del otro impide que un sujeto o identidad se complete plenamente, lo que genera una crisis en la estructura de significados y en la posibilidad misma de la objetividad. Este carácter disruptivo del antagonismo lo convierte en una experiencia límite que el lenguaje no puede capturar plenamente porque desborda los marcos discursivos establecidos. Por esto, los relatos sociológicos e históricos tienden a describir los antagonismos de forma imprecisa, recurriendo a fórmulas vagas que encubren la radicalidad de la disrupción que estos implican. En términos políticos, esto significa que la lucha por la hegemonía es, además de la gestión de conflictos dentro de un orden dado, disputar la fijación de significados y la configuración misma de los límites de lo social. La equivalencia y la diferencia juegan un rol clave en la construcción de la política y el antagonismo. La Chloe Mouffe sostienen que la estabilidad de un orden social cerrado depende de la existencia de un espacio estructurado de diferencias, donde cada posición es específica e irreemplazable. Para subvertir este orden y evitar su clausura, es necesario disolver la fijeza de estas posiciones, lo que ocurre mediante la lógica de la equivalencia. Un ejemplo de ello se encuentra en el colonialismo. Las diferencias entre el colonizador y el colonizado, que abarcan idioma, vestimenta, costumbres, entre otras, pierden su especificidad y se vuelven intercambiables en tanto expresan una misma relación de dominación. Esta cadena de equivalencias introduce una segunda capa de significado que no solo es parasitaria al primero, sino que además lo subvierte. Pero el problema central es determinar qué es lo que unifica estos elementos equivalentes. La equivalencia implica la pérdida de todas las determinaciones diferenciales de los términos que la componen, pero la identidad que resulta no es una positividad común, sino una identidad negativa. El colonizador se define como el no colonizado. La equivalencia, entonces, no es una simple yuxtaposición de diferencias, sino un proceso mediante el cual la identidad de los términos involucrados se diluye en la medida en que se estructuran en oposición a un polo antagónico. El antagonismo surge cuando las identidades en conflicto no pueden afirmarse de manera positiva, sino que se definen exclusivamente a través de su oposición a un otro. No se trata de una simple contradicción lógica en la que un término excluye formalmente al otro dentro de un sistema de reglas predefinidas como el ser o no ser. En cambio, el antagonismo es una relación en la que la negatividad se materializa en la realidad social. Las identidades de los sujetos no pueden estabilizarse porque están estructuralmente determinadas por aquello contra lo que luchan. Esto significa que el antagonismo marca los límites de la objetividad y de la estructuración social, impidiendo que la sociedad se constituya como un sistema cerrado y plenamente inteligible. En lugar de una relación entre términos claramente diferenciados y fijos, el antagonismo introduce una dinámica de subversión mutua, en que las identidades están en constante redefinición. La sociedad, por ende, no es un espacio estable de posiciones diferenciales, sino un campo abierto de lucha donde ninguna identidad logra consolidarse plenamente. Los procesos de equivalencia y diferencia tienen implicaciones fundamentales en la configuración del espacio político.
La lógica de la equivalencia tiende a simplificar y polarizar el espacio político al dividirlo en dos campos opuestos, como sucede en los movimientos milenaristas, donde la sociedad se divide tajantemente entre buenos y malos. En contraste, la lógica de la diferencia introduce complejidad al integrar distintas demandas dentro de un sistema ordenado de relaciones. Estos dos procesos siempre están en tensión. La equivalencia unifica mediante la creación de un antagonismo claro. La diferencia fragmenta y neutraliza los conflictos al integrarlos en estructuras más amplias. En el contexto contemporáneo, esta tensión se manifiesta en la proliferación de antagonismos que no siempre logran articularse en un eje único, dando lugar a una fragmentación del espacio político en muchas luchas parciales. Dado que las identidades políticas no están fijadas de antemano y los antagonismos pueden surgir en múltiples puntos del espacio social, la hegemonía se convierte en el mecanismo central de articulación política. Laclau y Mouffe rechazan la visión marxista clásica de la hegemonía como un proceso dirigido por una clase social fundamental y argumentan que es, en cambio, un proceso de articulación discursiva en un campo social abierto y en constante transformación. En este proceso, los puntos nodales juegan un papel crucial al estabilizar temporalmente significados y estructurar las relaciones políticas, aunque estas fijaciones nunca son definitivas. La política, por ende, no es una simple gestión de identidades preexistentes, sino el resultado de luchas por la construcción de fronteras y significados dentro de un espacio social siempre en disputa. La democracia radical que proponen Laclau y Mouffe se basa en esta concepción de la política como un campo abierto de articulaciones hegemónicas, donde la estabilidad es siempre precaria y la indeterminación es la condición constitutiva de lo social. En el siguiente capítulo, Hegemonía y radicalización de la democracia, vamos a profundizar en lo que significa esta propuesta de democracia radical de los autores. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima sesión.